¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Parque temático Tierra Santa. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? Bueno, mucha expectativa con el bono de fin de año. Por eso nos pareció muy pertinente convocar a Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, bueno, para arrancar la charla con él preguntándole justamente este tema. ¿Hay bono de fin de año? ¿Abarca a los jubilados? ¿De qué monto se está hablando? ¿Cuál es el planteo de la Defensoría de la Tercera Edad? Semino, buen día. ¿Qué tal, Ismael? Bueno, hay una gran expectativa porque, bueno... El estado de necesidad es grande. El estado de necesidad es grande. El ajuste de las jubilaciones este año fue muy por debajo de la inflación. Así es. Deben haber perdido entre 10 y 15 puntos según... Y ahora viene esta discusión del bono de fin de año. Y a mí me llamó un poco la atención porque se estaban tirando cifras, 750 pesos, 1.000 pesos, que suena... Uno me dijo, pero con esto ni para la cena de Nochebuena alcanza. ¿Cómo está el estado de las negociaciones y cuál es el planteo de la Defensoría de la Tercera Edad? Nosotros inclusive convocamos a las centrales de trabajadores y a los distintos bloques políticos previo a la reunión que iba a tener la CGT con los ministros. Estuvo uno de los secretarios generales por parte de la CGT, estuvo el secretario general de la CTA, Pablo Micheli, al otro quien refiero es a Juan Carlos Smith. Estuvo toda la gente del bloque de izquierda, bueno, y distintos diputados, inclusive la propia actual presidenta del bloque de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara. Nosotros planteamos la necesidad de llegar a la cobertura, por lo menos, de la canasta básica del jubilado, que está en alrededor de 13.300 pesos. Y hacer una propuesta, por lo menos ir escalonando con esa meta. E inclusive que lo que se reciba pase a integrar el haber, de forma tal que al aplicarse la movilidad también impacte sobre el total. Esto es el planteo, por lo cual en una primer meta sería equiparar ya los 5.659 pesos a los 8.080 pesos, que es el salario mínimo planteado. Y luego plantear reajustes de cada 3 meses, 2 o 3 meses para llegar a la meta. Claro, pero Semino, se está hablando de un bono de fin de año por única vez, no que se integra y de monto, porque de 5.600 a 8.000... Estamos hablando de 2.400 pesos. Y acá se está hablando de mucho menos de la mitad de eso. Se está hablando de alrededor de 1.000 pesos. Nos parece ridícula la cifra. Es decir, más allá de que el jubilado, en el estado que está, le viene bien todo, porque realmente, primero, para equiparar responsabilidades de administraciones, está mal este año, estaba mal el año pasado, y en términos históricos viene mal. Ahora, se ha profundizado, tal cual vos lo señalabas, este año porque inclusive muchos insumos que hacen a generar calidad de vida y demás, tipo medicamentos, alimentos frescos, hiposódicos, hipocalóricos, son una monstruosidad. Por lo cual, hoy no puede cubrir su dieta e inclusive aumentaron muchos rubros como lo que es lo relativo al mantenimiento del inmueble, alquileres, expensas. Ahora, Semino, se habló mucho que los jubilados iban a tener, o por lo menos una porción importante, una parte importante de los jubilados iban a tener un reajuste adicional por la llamada ley de reparación histórica.
Ahora, con los contactos que yo tengo de jubilados, que han recibido efectivamente un ajuste, les está dando haberes muy bajos, reajustes muy bajos. Una persona muy allegada le llegó 285 pesos, otro caso 330 pesos. Hubo casos que también ajuste de 80 pesos. Eso no mueve el amperímetro, pero en su momento las autoridades del ANSES estaban hablando de aumentos promedio del 40%. Efectivamente, por lo cual el jubilado quedó con esa expectativa, entre un 30 y un 40%, en lo que se está verificando, primero que los datos vienen muy tardíos, es decir, hay muchos jubilados que todavía tan siquiera hicieron la consulta. De quienes hicieron la consulta y tienen juicio, prácticamente no hay datos porque se lo consideran trámite complejo. Y de los que van viniendo los datos, hay un nivel de insatisfacción muy grande porque no cubre ni remotamente esa expectativa, tal cual lo señalabas en el ejemplo que aportabas. Por lo cual, acá tenemos un problema anexo, porque inclusive cuando se dieron a conocer los datos de la aplicación de la ley de movilidad, el 14.16, que era casi ridículo por la pérdida que habían tenido en términos de los saberes, ese mismo día se dio a conocer que se iban también a reajustar en forma directa los saberes mínimos. Sí, llegó a hablar de hasta 600.000 personas. Así es. En realidad, cuando vemos esos reajustes, ¿qué estamos verificando? Reajustes de 70 pesos, de 100 pesos, de 200 pesos a lo sumo. Por lo cual hay una gran insatisfacción que inclusive es realimentada por la propia publicidad oficial. Es decir, esto no es nuevo en Argentina. Es decir, claro, porque la publicidad oficial parece ser de que el jubilado tiene una reparación histórica. Así es. Y muchos me dicen, no, esto en lugar de reparación histórica es otra cosa. Sí, que en general la publicidad que ha provenido de ANSES, que provino de ANSES en otras oportunidades y ahora ocurre lo mismo, es para el resto de la humanidad que no sean jubilados. Es decir, genera un mito que luego el jubilado no lo verifica en términos de su haber y que por otra parte termina siendo contraproducente para los propios funcionarios porque... Sí, porque finalmente el jubilado va a hacer ese comentario en su familia, así es, a sus hijos, etcétera, y se va a terminar transmitiendo el conjunto de la sociedad. Exactamente, exactamente. La realidad desborda. Ahora, Semino, hay un problema adicional con esto, especialmente en el interior del país. Porque pasa lo siguiente, este segmento de jubilados le dieron el reajuste y tiene un plazo de 6 meses para homologar esto en la justicia. Si no lo homologa, cae el acuerdo. Cae y tiene que devolver el reajuste que le dieron. ¿Es así? Sí. Muy bien. Pero dice que tienen dificultades para conseguir abogado porque el abogado quiere pactar con el jubilado el pago de un honorario. Entonces, este ejemplo que me tocó en forma directa dice, pero ¿cómo yo, si voy a recibir 285 pesos, yo no puedo pactar un honorario con un abogado que quizá me va a cobrar 3.000, 4.000 o 5.000 pesos? No sabe muy bien el monto. No hay relación entre el honorario, etcétera. Y el abogado dice, a mí lo que me paga el ANSES de 1.141 pesos, dice eso es insuficiente, por lo tanto él quiere un adicional del jubilado. Entonces el jubilado está atrapado sin salida. Sí, y inclusive un hecho que contradice lo que la propia ley señala, ¿no? Que los honorarios quedan a cargo de ANSES, e inclusive... Claro, pero no es que quedan a cargo de ANSES, está fijado el importe, y entonces el abogado dice, el condenado, ¿cómo me va a fijar a mí los honorarios? Claro, pero vos fíjate que inclusive cuando se empezó a hablar de honorarios, empezaron a hablar de 500 pesos. 500 pesos. Y no aceptaba ningún colegio, luego llegamos a esta suma de 1.100 pesos. Hay algunos colegios, como el de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen listas de los profesionales que han aceptado y que pueden llevar adelante los trámites. Pero la mayoría de los colegios, sobre todo en ciudades chicas, donde hay pocos profesionales y demás, no aceptan directamente. Así que la encrucijada que está viviendo desde ese lado, a lo cual hay que sumarle también el periodo de tensión que hay sobre aquellos que tienen juicio con su propio letrado. Bueno, ese ya pactó los honorarios con su abogado. Exactamente, pero lo que está ocurriendo hoy, como todavía no hay datos reales sobre los cuales el jubilado pueda manifestar o no su interés,
Lo que están haciendo los profesionales en muchos casos es decir, bueno, no acepte por anticipado antes de que se conozca la suma, ¿no? Es decir, cosa que es ridículo, pero que está ocurriendo. Ahora ¿no? viene el tema de lo siguiente. Hay una gran diferencia entre la liquidación que le corresponde al jubilado que tiene sentencia firme o tiene juicio iniciado con lo que le ofrece el ANSES. Y hoy todavía no lo podemos verificar. Porque no salió todavía la oferta. Exactamente. Los juicios, por lo que te decía, son considerados trámites complejos y todavía no tenemos suma, porque ahí hay que ver si hay fallo de primera instancia, si no lo hay, si puede ser apelada, cuánto tiempo ha transcurrido el inicio del juicio, porque solo se reconocen. Como tenemos que ir 4 cerrando, años. la última pregunta. ¿Es correcto que el jubilado que acepte tenga que renunciar a hacer cualquier reclamo en adelante contra el ANSES? El derecho a reclamar no es un derecho que uno no puede renunciar y sin embargo le hacen firmar que tiene que renunciar a ese derecho. Lo hemos planteado concretamente cuando se discutió la ley y tengo, y insisto con la certeza de que no tiene ninguna validez esa renuncia por anticipado, es decir, que las acciones, salvo por los periodos que ha percibido... Es ilegal. Sí, absolutamente. Es ilegal. ¿Y el Estado le hace firmar al jubilado algo ilegal? Y en eso, bueno, por eso la incorporación de otra cuestión que no tuvimos acuerdo tampoco, que fue el estado o la emergencia como a la emergencia previsional. La emergencia prolegómeno de este Claro. tipo de situación. Claro, para justificar todo esto. Efectivamente. Bueno, Semino, vamos a seguir hablando porque esto recién empieza. Como dijo acá el defensor de la tercera edad, todavía no está la oferta, ni para los que hicieron juicio, ni para los que tienen sentencia firme, y está toda esta situación de incertidumbre en relación a aquellos que les corresponde el reajuste de haberes, pero que en principio, en la mayoría de los casos, son reajustes que no tiene nada que ver con ese prometido 30-40% de reajuste de haberes. Estamos hablando de cifras del 3, 4, 5, como máximo el 10%, y eso me parece que se ha generado una expectativa y hoy los jubilados lamentablemente se encuentran con esta realidad. Chao, muchas gracias, hasta mañana. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Auspició este programa Banco Provincia.